Bienvenidos, hermanos catequistas, formadores, agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, a esta quinta semana de actualización catequística que organiza nuestra congregación de hermanas catequistas de Jesús crucificado. Esta semana la hemos titulado Encendamos la catequesis. Es el saber, convivir y transformar. Tendremos una serie de temas muy importantes e interesantísimos para nuestra misión y labor catequística. Tenemos el primer tema sobre los saberes competenciales y la pedagogía catequística. El segundo tema, las competencias del reino, aprender a convivir y transformar. En el tercero tenemos el arte de transformar el mundo. Es la dimensión social de la catequesis. El cuarto, convivir en el espíritu, la catequesis que escucha y camina. Y por último, el tema de las llamadas sinodales a la renovación de la catequesis. Pues para este primer tema tenemos a la hermana Gladys de la Cruz Castañón, que con todas sus competencias, su experiencia, va a compartir con ustedes. Queridos catequistas, gracias por este espacio compartido en esta semana. Y como primer tema vamos a compartir los saberes competenciales y la pedagogía catequística. En este primer encuentro hablaremos de los saberes que integran nuestra misión como catequistas, porque no solamente estamos llamados a enseñar, sino sobre todo también nuestra misión implica un compartir la palabra, un compartir la experiencia que vivimos de este seguimiento de Jesús, para vivir, para convivir, para ser hermanos entre nosotros y con los otros, y también para transformar nuestro contexto, el entorno en el que vivimos. En otras palabras, hablaremos de los distintos saberes y competencias que nutren y hacen posible una vivencia integral de la catequesis, porque educar en la fe no es llenar de conocimientos la cabeza, no es llenar de conocimientos a quienes el Señor nos ha confiado, sino es encender corazones, mover voluntades, formar discípulos que hagan vida el Evangelio. No olvidemos, pues, tener a mano nuestro cuaderno, la Sagrada Escritura, activar el chat y disponernos con apertura y alegría. ¿Estamos listos? Pues manos a la obra. Vamos a iniciar haciendo una sencilla oración, que enseguida vamos a escucharla. Señor Jesús, Maestro y Caminante, te pedimos que esta sesión sea un tiempo fecundo de aprendizaje y transformación. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestros ojos para ver la realidad con compasión, y nuestro corazón para vibrar con tu reino. Haznos catequistas capaces de convivir desde el amor, y catequistas que transforman desde el Evangelio. Amén. Me gustaría que pudiéramos compartir desde nuestro propio contexto y a través del chat la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones concretas has vivido en tu servicio catequístico que te han hecho ver que no basta con transmitir conocimientos en la catequesis? Por ejemplo, cuando un niño o un joven llega triste y no sabemos cómo acompañarlo, o cuando en el grupo vemos algunos signos o algunas expresiones de exclusión o discriminación y no sabemos cómo abordarlo, o también cuando se nos pide hacer la programación anual y nos complicamos y de repente pensamos que es mejor abandonar la catequesis porque no nos encontramos con estas habilidades, con estos saberes. Quisiera que compartiéramos cómo nos hemos encontrado o cómo vivimos ante estas situaciones. Tenemos unos minutitos para contestar a través del chat.
gracias por su compartir en el chat. Yo también quiero compartirles que hace un tiempo me encontré con una catequista y ella me decía en esta línea: hermana, yo puedo enseñar el credo y motivar a que lo vivan y que se lo aprendan de memoria. Y es más, se pide como requisito para que los niños hagan su primera comunión. Pero ¿cómo me cuesta ayudar a los niños a vivirlo cuando en su casa hay violencia? Pues eso me hizo pensar que la catequesis no puede quedarse en enseñar doctrinas, como la preocupación de esta catequista, ¿verdad? Una preocupación como muy válida, que nos preocupamos porque los niños aprendan de memoria el credo, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en formar personas que vivan la fe en contextos reales. Por eso necesitamos otras herramientas, es decir, otras competencias, y hasta cierto punto cambiar de chip de lo que pensamos o creemos que es la catequesis. Porque muchas veces hemos reducido a la catequesis a solo la enseñanza de la doctrina, que tiene su valor, claro que tiene su valor la enseñanza de la doctrina, la tradición de la iglesia, enseñar a leer la palabra de Dios, claro que tiene su valor dentro de la catequesis, pero no lo es todo. En la catequesis se necesita que se desarrollen otras habilidades, otras competencias, porque el objetivo final de la catequesis es formar cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Cristo. Por eso podemos también decir, ¿qué otras competencias estamos llamados a facilitar, a promover, a desarrollar en la catequesis? Y no solamente la competencia o la habilidad del saber, del aprendizaje cognitivo, del aprendizaje del conocimiento nada más. Como catequistas necesitamos otras competencias, otras habilidades, y de eso se trata esta semana. Como ya nos decía recientemente la hermana, esta semana vamos a ubicarnos en las competencias, pero específicamente nos ubicaremos en dos competencias: el saber convivir y el saber transformar. Como catequistas necesitamos otras competencias, otras habilidades, y de eso se trata esta semana, de reconocer que la catequesis es integral y un modo de posibilitarlo es educando mediante las competencias. En mi caminar como catequista, un día comprendí que no basta saber mucho sobre Dios si no lo reflejamos con la vida. Como ustedes ya lo saben, es un principio irreemplazable en el tiempo. Eso no pasa de moda. No basta saber mucho sobre Dios si no lo reflejamos con la vida. Y es aquí donde se piensa y comprende que el saber no solo es saber conceptos, doctrina, libros, etc. El saber tiene 5 caras o 5 dedos, o más precisamente, en un contexto educativo se identifican 5 formas de conocimiento que en este ambiente o en este contexto catequístico vamos a tomar de sinónimo. En lugar de la palabra conocimiento, vamos a usar saberes. Entonces, en un contexto educativo se identifican 5 formas de saberes. Todos estos nos ayudan a desarrollarnos como personas armónicamente. ¿Cuáles son estos saberes? Estos saberes son el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el saber estar con o saber convivir y el saber transformar, o que también se conoce como saber trascender. Estos últimos saberes, tanto el saber convivir o estar con y el saber transformar, generalmente no son reconocidos en un esquema de saberes o de aprendizaje, pero se considera implícitas, pues a fin de cuentas, como dice un autor de apellido Innerarati,
El conocimiento no es solo una forma de saber cosas, sino una herramienta para aprender a vivir juntos. Lo más valioso del conocimiento no es que nos diga una verdad absoluta, sino que nos ayuda a construir y a transformar un espacio de convivencia entre nosotros. Profundizando un poco más, conviene aclarar que los saberes en la educación se inspiran en la propuesta de la UNESCO, que en 1996 propuso investigar, dar como orientaciones para la educación del futuro. Del futuro estaba hablando del siglo XXI. En este informe, que es conocido como La educación encierra un tesoro, o también como informe Delors es un personaje político, Jacques Delors, francés, que en ese tiempo encabezaba la Comisión Europea. Él encabezó, y como resultado del trabajo acerca de la educación, dieron a conocer este informe que es conocido como Los pilares o la educación encierra un tesoro. En este informe se propuso que los pilares para una educación integral tendrían que ser aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Cuando ellos proponían aprender a conocer, se referían a esta dimensión del conocimiento conceptual, a la atención, a la memoria, a la investigación. También cuando hablaban del aprender a ser, implicaba formar habilidades para actuar con creatividad, desarrollar procedimientos, adaptarse y afrontar lo nuevo. Cuando se habla de aprender a vivir juntos, se refiere al desarrollo del respeto, empatía, resolución de conflictos y capacidad de colaborar en proyectos comunes para construir la paz. En el aprender a ser es como la conclusión que viene a favorecer el desarrollo integral de la persona en lo intelectual, en lo afectivo, en lo estético, en lo ético y, por supuesto, en lo espiritual. Posteriormente, en el año 2009, la UNESCO también realiza una nueva propuesta y considera que se debe de agregar un quinto pilar. Este quinto pilar se llama aprender a transformar. Esto sobre todo se suma en el marco del desarrollo sostenible, porque vamos a ubicar también que en los últimos años ha aumentado el interés por una conciencia ecológica y un desarrollo social más justo. En ese contexto de relevancia a la educación ecológica y al desarrollo social más justo, la educación para el futuro se propone un quinto pilar, que es aprender a transformar. Vamos, en este contexto de 1996 nos regresamos a esta primera propuesta que hace la UNESCO a través de este político francés, educador también, Jacques Delors. Es 1996-1997 surge el Directorio General para la Catequesis, que como catequistas pues lo conocemos muy bien. Pues en esta línea y como cápsula catequística, pues ya sabemos que en la Iglesia se han publicado 3 documentos que son normativos para la catequesis, normativos y orientativos para la acción pastoral de la catequesis. El primer directorio fue publicado en 1971 y se llamó Directorio Catequístico General. Aquí tenemos un ejemplar. El segundo directorio se llamó Directorio General para la Catequesis y fue publicado en 1997 durante el pontificado del Papa Juan Pablo II. El primero fue publicado durante el pontificado de Pablo VI. El tercer directorio, que es el Directorio para la Catequesis, que es el más reciente, fue publicado en el 2020
durante el pontificado del Papa Francisco. Es importante mencionar también que los pontífices los mencionamos porque de alguna u otra manera los directorios obedecen a su actualización, obedecen a retomar, a incluir, a dejar iluminar la catequesis según el magisterio del pontífice que se encuentra en ese momento. Bueno, esto como cápsula catequística. Obviamente no es que un directorio vaya a invalidar el anterior, su antecesor, ¿no? Es una renovación que responde también a la realidad, al contexto actual. No puede ser lo mismo la catequesis de 1971 a una catequesis del 2025 al 2020, cuando se publica el último directorio. Bueno, esto como cápsula catequística. En el Directorio General para la Catequesis, que es publicado un año después del informe de Lourdes, estos pilares que se mencionan en el informe son mencionados también en el directorio y son propuestos para una propuesta de formación del catequista. Es decir, el Directorio General para la Catequesis, en el número 238, señala que las dimensiones de la formación del catequista serán el ser, el saber y el saber hacer. En el año 2020, como ya les mencionaba, en el número 136, estas dimensiones de la formación del catequista, del ser, saber y saber hacer, también van a ser retomadas en este directorio, pero tomando o agregando una nueva dimensión, es decir, una cuarta dimensión, que es el saber ser con, o saber estar con, saber convivir. El directorio no contempla directamente no contempla el quinto pilar del que nosotros estamos hablando, porque nosotros en esta semana vamos a profundizar en este quinto pilar que la UNESCO ya lo toma en cuenta para la educación del futuro, que es el saber transformar. El directorio del 2020, el directorio para la catequesis, si bien no lo dice específicamente para la formación del catequista, sí lo menciona en el número 71, porque dice que la catequesis debe orientarse siempre a un servicio en la comunidad. Lo dice así: educar integralmente la fe y promover una mentalidad cristiana transformadora es objetivo de la catequesis. Así pues, el saber transformar en la catequesis es una ampliación actual de diversas propuestas educativas y pastorales, y estas han incorporado una nueva dimensión, el saber transformar o trascender. ¿Qué implica esta nueva dimensión? Pues como ya les hemos comentado, se va a profundizar durante la semana. Yo nada más aquí les digo que implica una conciencia crítica de la realidad. Una catequesis que no toma en cuenta la realidad, que no forma para tener una conciencia crítica, pues no podemos hablar de una catequesis integral. Bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación hasta lo que ahorita hemos compartido. Partíamos pues diciendo cuáles son las 5 caras del saber, que ya los dijimos, que son el saber ser, el saber conocer, el saber convivir o estar con, el saber ser, el saber transformar o trascender. Estas son las 5 caras del saber que actualmente se reconoce en todo contexto educativo y por supuesto también en el contexto educativo de la catequesis, por ser educación en la fe. También dijimos que estos 5 saberes son reconocidos a partir pues del informe de Lourdes en 1996 y posteriormente en 1997, ya en un contexto catequístico,
se retoman para reconsiderar o replantear la formación del catequista en base a estas tres dimensiones. La catequesis o la formación del catequista tendrá que tener esta formación, estas dimensiones, deberá de contemplarlas en saber ser, saber conocer y saber hacer. Bueno, toda esta presentación de estas dimensiones del saber, pues tenemos que comprenderlas, ¿verdad?, dentro de una catequesis considerada como integral, al ser un proceso de educación en la fe y la catequesis, y también al ser una de las notas características de la catequesis la integralidad, pues obviamente no se pueden omitir estas o no se pueden dejar de considerar estas dimensiones del saber. Hemos hablado pues que para hacer una catequesis integral pues se necesitan conocer todas estas dimensiones. Pero también hemos hablado de otra palabra que también se habla en catequesis, que es los saberes competenciales. Entonces estamos hablando ya de dos palabras, las competencias y los saberes. ¿Es lo mismo? ¿Podemos comprender como saberes y competencias como lo mismo? Pues no es lo mismo, no son sinónimos saberes y competencias, pero sí están relacionadas ambas palabras. Saberes se refieren a los contenidos que una persona debe aprender, como ya lo decíamos, conocimientos, procedimientos prácticos, actitudes. Es decir, son como los ingredientes que conforman la formación de una persona. Esto pues referido a los saberes. ¿Qué es una competencia o qué podemos comprender con competencia? Una competencia se entiende como la integración y movilización de todos estos saberes. Es decir, yo puedo saber un contenido o puedo saber cómo hacer un determinado procedimiento, pero eso es un saber que lo tengo conmigo. Ante una situación concreta, cuando una persona es capaz de movilizar esos contenidos que tiene y ponerlos en práctica, se vuelve competencia. Entonces, ¿cómo lo podemos comprender en un proceso de educación en la fe o en la catequesis? Cuando nuestra catequesis tiene en cuenta todas estas dimensiones del saber, pero los enfoca a una vivencia concreta dentro del seguimiento de Jesús, entonces se vuelve parte de una competencia cristiana. Por eso, una competencia no es solo saber algo. En nuestro contexto catequístico no solamente es saber o enseñar conceptos doctrinales, sino poner en juego lo que se sabe, lo que se es, lo que se sabe hacer como seguidor de Jesucristo, como discípulo de Cristo. Entonces, esa es como la diferencia entre saberes y competencia. Los saberes son los contenidos y la competencia es la integración de esos saberes para responder en una situación concreta. En nuestro caso, la competencia sería para responder como seguidor de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a pensar en una catequista. Puede tener un saber teológico, es decir, tiene un saber. Puede tener habilidades comunicativas, es decir, sabe hacer. Pero también puede saber hacer, o más bien un saber ser, es decir, que tiene una actitud de escucha. Es una catequista que empatiza con las personas, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con el grupo que se le ha confiado. Tiene esa actitud de empatizar. Estamos hablando de que esta catequista tiene estos tres saberes. La competencia se demuestra cuando esta catequista integra todo esto en la conducción de una sesión catequística, es decir, integra su saber teológico
integra su saber comunicativo y también integra su actitud, es decir, su saber ser, su saber hacer y su saber conocer están integrados en una competencia cuando todas estos saberes entran en juego en una sesión catequística. Bueno, pues en esta misma línea de integrar estos saberes en una catequesis integral, o dicho de otra forma, considerar una catequesis integral es considerar estas dimensiones del saber. Vamos a poner como un ejemplo de cómo podríamos nosotros decir, bueno, en mi grupo de catequesis, ya en mi acción concreta, en mi práctica concreta de catequesis, cómo puedo darme yo cuenta que estoy realmente integrando estos saberes. Con un ejemplo concreto, como lo van a ver allí expuesto en la pantalla, podemos decir, en la pantalla vemos tres columnas. La primera es la dimensión, la segunda es la competencia y la tercera columna se refiere al contenido. En la primera dimensión, que es el saber conocer, la competencia sería tener la competencia o la habilidad de aprender conceptos. Es decir, ¿y cuál sería el contenido? Pues las Sagradas Escrituras, la tradición cristiana, el magisterio, cultura, contexto. En la siguiente dimensión, que corresponde al saber ser, tiene su referente como una competencia actitudinal. ¿Qué correspondería o qué contenido debería tener esa competencia? Pues sería el desarrollo de una identidad personal y vocacional, también sería el desarrollo de valores y el desarrollo de una espiritualidad. En la tercera dimensión, que hace referencia al saber hacer, en su competencia sería una competencia procedimental, es decir, que el catequizando sea capaz de proceder, de actuar como cristiano. ¿Cuál sería el contenido de esta competencia? Pues en el caso de un catequista sería, por ejemplo, tener habilidades pedagógicas, conocer de metodología, tener habilidades también comunicativas y también saber utilizar estrategias, dinámicas para saber transmitir este contenido. En la cuarta dimensión, que es saber estar con, su homologación, se podría decir, dentro de una competencia sería tener una habilidad relacional. ¿Y cuál sería el contenido? Pues tener esa habilidad de escucha, de empatía, de comunicación, de acompañamiento. En la quinta dimensión, que es el saber transformar, también su homologación sería la competencia relacional. El contenido en este caso sería que el catequista pueda proponer acciones colectivas, que sea capaz de identificar también el impacto comunitario que puede tener la catequesis y también el impacto comunitario que el discípulo de Cristo, el catequizando, puede o debe de incidir en el contexto no solamente familiar, sino en el contexto social en el que se encuentra. Ya descendiendo pues a detalles, podemos decir que, como es el título de este tema, o el objetivo que nos hemos propuesto con este tema, es que cuando decimos educar por competencias en la catequesis, lo que queremos decir es que queremos tener esos saberes aplicados para un seguimiento integral de Jesucristo. Voy a también compartir un ejemplo que puede iluminarnos en esta frase que acabo de decir, que educar por competencias en la catequesis pues es
son saberes aplicados para un seguimiento integral de Jesucristo. Un día, al escuchar a un niño decir con naturalidad, Dios cuida las plantas, por eso yo también las riego. En este ejemplo, yo descubro que la catequesis ha logrado su objetivo, no solo de transmitir ideas sobre Dios. Dios cuida las plantas. El niño reconoce que Dios, la existencia de un Dios creador. Dios crea, Dios cuida las plantas. Sino, también dice, por eso yo también las riego. Es decir, esas ideas se han convertido, se han encarnado en gestos, en decisiones y modos concretos de vivir. Entonces, esto es ya como la conclusión de una catequesis integral. Cuando el cristiano o cuando los catequizandos o los interlocutores logran decir o hacen este tipo llegan a estas conceptualizaciones en sencillo. Dios cuida, Dios crea las plantas, por eso yo también las riego. O sea, hay un concepto asumido, pero también hay una práctica, hay una convicción de hacer algo por ese concepto que ya he interiorizado, internalizado. Es allí donde se puede decir que la catequesis ha logrado su objetivo, es decir, la sabiduría se vuelve vida y la catequesis alcanza su propósito más profundo. Saber doctrina católica es importante, como lo decíamos al principio. Claro que es importante, pero también es importante actuarla y convertirla en un valor. Eso serían las características de un cristiano que vive las competencias cristianas. El Papa Francisco, en una reunión que tuvo con los educadores en Italia, invitaba a los educadores a saber educar con la mente, con el corazón y con las manos. Es decir, poner en juego estas competencias. Saber educar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, no solamente en la comprensión de toda nuestra riqueza que tenemos en nuestra tradición cristiana, en las Sagradas Escrituras, en el magisterio de la Iglesia, sino saber, a partir de esos conceptos, saber tocar el corazón y lo más importante, saber actuar eso que hemos comprendido. Es decir, vivir el discipulado competencialmente, se puede decir así, vivir un discipulado competencialmente es vivir con la mente esa doctrina, es vivir con las manos actuando lo que creemos y con el corazón valorando, internalizando estas virtudes, estas actitudes cristianas. Estos ejemplos nos abren a una comprensión más integral del proceso catequístico. No se trata solo de transmitir contenidos, sino formar personas capaces de actuar según la fe que profesan. Cuando pensamos la catequesis así, estamos pensando desde el enfoque por competencias, entendidas como saberes aplicados, integrados en lo que somos y hacemos, porque no basta con saber qué dice el Evangelio. Creo que muchos sabemos. Hay gente que no es creyente, pero es culta y sabe lo que es el Evangelio. Lo importante es aprender a vivirlo, anunciarlo y celebrarlo en cada realidad. Por eso decimos que en el ámbito de la fe, la vida cristiana también puede entenderse como una competencia, es decir, como la capacidad de vivir en plenitud o integralmente el seguimiento de Cristo. Las competencias cristianas estructuran la misión de la catequesis como educación integral en la fe. Este modo de concebir la catequesis, ya lo decía el único documento, la única exhortación apostólica, Catequesis Tradendae,
decía, la catequesis no consiste únicamente en enseñar la doctrina, sino en iniciar a toda la vida cristiana. Bueno, todas estas acentuaciones que el magisterio sobre la catequesis a lo largo de estos últimos años después del Vaticano II son acentuaciones que se han venido diciendo, pero que poco a poco ha ido calando en la vida de la catequesis. Vamos a seguir profundizando en este tema de los saberes y las competencias en un ejemplo concreto también. Lo podemos señalar con el credo. Por ejemplo, cuando decimos, y como también lo vemos en la pantalla, cuando decimos, creo en Jesucristo, creer en Jesucristo desde el saber conocer, significa comprender qué significa Jesús, qué es lo que implica reconocer que Jesús es Hijo de Dios. Eso como concepto, como comprensión. Y el saber ser implica creer en Jesucristo, implica hacer del seguimiento de Jesús parte de mi identidad. Eso sería el saber ser. El saber hacer sería, a un cristiano le implicaría anunciar y vivir el evangelio en comunidad. El saber convivir, creer en Jesucristo, sería crear vínculos fraternos como Jesús lo hacía. Y el saber transformar sería comprometerme con el reino que Él vino a anunciar. Un reino que transforma, un reino que crea nuevas realidades de fraternidad, de justicia y de paz. Por eso decimos que creer no es repetir, sino es encarnar. Ya casi para pasar a otra etapa de este mismo proceso de formativo, podemos decir que, y en este mismo contexto del que venimos hablando, pues no basta pues con conocer, en este caso, conocer cuál es la diferencia entre saberes y competencias. También en esta formación, pues tenemos como objetivo llegar a darnos cuenta qué es lo que está haciendo falta en nuestra formación, en nuestros procesos de catequesis. Por eso vamos a preguntarnos cuál de estos saberes creemos que la catequesis necesita fortalecer más. Posiblemente sabemos que el saber conocer está como más desarrollado en los procesos de la catequesis. Porque como catequistas nos preocupamos, ¿verdad? Porque los niños aprendan bien la palabra de Dios, que se memoricen bien las oraciones, y quizás muchas veces nos conformamos con esa parte. Pero ahora que hemos escuchado que también para que una catequesis integral pueda realmente decirse que es una catequesis integral, necesita activar estos otros saberes o tomar en cuenta estos otros saberes y al mismo tiempo desarrollar estas habilidades o competencias para un seguimiento integral de Jesucristo, pues entonces podemos identificar cuál de estas dimensiones del saber no las estamos desarrollando en nuestro contexto. Por eso las invito a que hagamos como esta reflexión más de manera personal y descubrir como cuál creemos que en nuestra comunidad se necesita fortalecer más, pero también personalmente, también como catequista, cuál de estos saberes necesito fortalecer más. A lo mejor tengo mucho contenido y poco sé acompañar, tengo pocas estrategias para acompañar a un grupo, o a lo mejor poco me preocupo porque mi sesión de catequesis llegue a un compromiso concreto, aún más a que la misma catequesis llegue a transformar el entorno en el que convivimos y compartimos.
Bueno, pues dejamos este momentito de silencio para hacer como este examen o esta introspección de qué acción o cuál de los saberes creemos que se necesita fortalecer más. También podemos preguntarnos qué acción podemos realizar esta semana para cultivar o fortalecer alguno de los saberes en tu formación de catequista. Bueno, pues después de este momento de introspección, de darnos cuenta como cuál de estos saberes nos hace falta desarrollar más de manera personal y también en nuestros grupos de catequesis, quisiera que nos fuéramos también con estos convencimientos, ¿no? Que cada formación nos renueva en nuestro ser, en nuestro hacer, en nuestro saber estar, en nuestro saber transformar. En una palabra, nos renueva en nuestra alma catequística. Por eso también estamos invitados como catequistas a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra cabeza, ya lo dije, nuestra mente, y abrir también nuestras manos para acoger toda esta riqueza de la formación, pero también para acoger todos estos llamados que el Señor nos hace en nuestra misión como catequista. Y también una última acentuación es reconocer cómo nuestro tiempo necesita catequistas que no solo enseñen, sino que formen discípulos que transformen la realidad. Ese ha sido como el objetivo pues de este primer tema, ¿no? Darnos cuenta que nuestra misión es bastante grande, bastante amplia, que no se queda nada más en el enseñar conocimientos, sino debe llevar a transformar la realidad. No se trata de solo enseñar catequesis, sino de ser una catequesis viviente. Finalmente, vamos a pasar a este momento de oración. Vamos a llevar a la oración todo esto que hemos compartido, todo esto que hemos profundizado y que también hemos reflexionado, que ha tocado también nuestra realidad personal como contextual. Los invito a que en un espacio así de silencio veamos nuestras manos. Podemos quedarnos con la mano derecha o la izquierda, con la que nos sintamos más cómodos. Lo pongamos frente a nosotros y podamos ir señalando junto a la voz que nos va guiando en esta oración. Saber ser. Señor, enséñame a ser tu testigo con alegría. Saber conocer. Abre mi mente a la verdad de tu palabra. Saber hacer. Dame creatividad para enseñar con amor. Saber estar con. Ayúdame a acompañar como tú acompañas. Saber transformar. Transforma mi pequeñez en compromiso grande. Hacemos silencio y le agradecemos al Señor el gran don de nuestra vocación como catequistas. Y terminamos escuchando un canto que se llama Catequistas con Alegría. Catequistas con alegría, sembradores de esperanza y de vida, con saberes y pasión, formamos el corazón.
Antes de concluir este primer tema, vamos a dar algunos avisos e instrucciones, sobre todo para las personas que han decidido hacer esta formación bajo la modalidad de acompañamiento. Bajo esta modalidad sabemos que tenemos que entregar fichas de trabajo. Entonces, estas serían las instrucciones. Primero, van a poder acceder a estas fichas o se les hará llegar al terminar el tema. Enseguida de que concluyamos esta sesión, quienes están ya dentro del grupo de WhatsApp, allí van a poder tener su ficha de trabajo. Esta ficha se puede entregar en el transcurso de la semana. Bueno, la fecha límite sería el día 15 de septiembre. El trabajo debe llevar su nombre completo. También los trabajos se pueden entregar al siguiente correo, como lo tienen ahí en la pantalla, escuelacatequistica4@gmail.com. Todo el correo es con minúscula. El día 19 será la entrega de reconocimiento para quienes hayan hecho todo el proceso en la modalidad de acompañamiento. Para cualquier duda o para cualquier aclaración, estaremos ahí con mucho gusto atendiendo sus inquietudes en el grupo de WhatsApp. También queremos agradecer a los catequistas que ahora mismo están conectados. Se encuentran los catequistas de los siguientes estados: de Querétaro, de Hidalgo, de Chiapas, de Oaxaca, de Jalisco. También tenemos catequistas de Michoacán, de Guerrero. Tenemos también catequistas que nos acompañan de León, Guanajuato, de Sonora, de otros países como Venezuela, Sacramento, y también de aquí de México, del Estado de México y también de Ciudad de México. Muchas gracias, catequistas, por compartir con nosotros este espacio de formación. Y también no queremos cerrar este primer día agradeciendo a María Estela González Terán, una catequista originaria de Querétaro, que nos acompañó en todos estos años de formación desde el año 2020. Ella vino haciendo su formación en línea de una manera bastante puntual y bastante entregada, comprometida, y pues este año vivió su Pascua. Gracias, Estela, porque nos acompañas en el cielo. Gracias por tu entrega, por tu amor a la catequesis y también por ese deseo de formarte, de seguir preparándote hasta el final. Nos has dejado un gran testimonio. Gracias de verdad por ser catequista con un gran sentido de formación y de entrega en la misión. Pues gracias, queridos catequistas. Nos vemos mañana en el mismo horario de 6 a 7. Aquí nos volvemos a encontrar. Gracias. Venimos de Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal.